Ahora en Vorterix Mega News. Entérate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter. Check this out. Mega News. Y ahora sí, estamos segundo bloque de la semana y tenemos sección del señor Zueri. Bueno, en la sección mía, que vamos a hablar esta semana de la saga de Mother. Aprovechando que había sido el domingo el Día de la Madre acá en Argentina nomás. Y bueno, es una saga creada por Shigesato Itoi, que antes de empezar con esta saga fue el que le puso la voz al papá de Totoro, de la familia de Totoro. Sí. Bueno, es el mismo tipo. Y bueno, se trata de 3 entregas, 3 juegos que pueden ser secuelas, puede ser que no, comparten personajes, hay una cronología, pero no están directamente 100% relacionadas y tampoco está pensada de la forma que no es que tenés que jugar al 1, al 2 y al 3, sino que puedes arrancar por el que más te guste. De hecho, yo estuve viendo que hubo franquicias hasta no hace mucho, o sea, secuelas como hasta no hace mucho tiempo. No, la última oficial es del 2006. Bueno, más o menos. Y más, ya vamos a contar porque ahí ya dijo. Ahí cierra la fábrica, sí. Bueno, arranca en el 89 con Itoi. Le gustaban los JRPG, que son un género dentro del RPG, justamente como los Final Fantasy y todo esto, le gustaban mucho. Pero veía que todos los juegos estaban basados en el pasado, en caballeros, batalla contra dragones, magos, y él quería algo más actual. Entonces se pone a desarrollar un juego que la historia ocurra en la actualidad, fines de los 80. Se basa mucho en lo que había en esa época, Stephen King, los Goonies, los Blues Brothers, los Beatles. Los Beatles, de hecho, el título Mother se le ocurre de la canción de John Lennon, Mother. Mira. Que él dice que cuando escuchó esa canción se largó a llorar. Y los 3 juegos, lo que tienen, la verdad, lo que lo hace tan especial es que realmente juegan con el sentimiento del jugador y te termina haciendo un hueco que te conmociona. También dice otra de las por qué le puso Mother también viene por el tema de que la madre, sobre todo en los 2 primeros juegos, está muy presente, o sea, la que está todo el tiempo. De hecho, uno puede volver a la casa y en el primero, como todo juego de RPG que le puedes poner los nombres a los personajes, uno de los datos que te pide es cuál es tu comida favorita. Entonces, cuando vos volvés hasta la casa, tu mamá te prepara tu comida favorita. Mira. Y mientras que el padre, en el primero y en el segundo, nunca aparece, sino que siempre lo está llamando por teléfono. Y dice que esa era una figura que él tenía muy presente de chico, que el padre trabajaba y él no estaba y él siempre estaba con la madre. Entonces, de ahí, de distintas cosas, fue que le decidió poner Mother al juego. La historia del juego empieza a principios de los 90, cuando sobre una ciudad se pone una nube gris y una pareja de recién casados es abducida por una nave extraterrestre. 2 años después aparece solamente el tipo que se llamaba George. Cuando le preguntan por la mujer, directamente no contesta y se vuelve un ermitaño. Pasan los años, entonces al principio de los 80 arranca la historia con quien sería su nieto, y acá viene uno de los huecos de la historia bien de japoneses, porque si el tipo vuelve y era ermitaño, llegó a tener nietos. Claro, sí, es extraño. No sé cómo hizo, pero bueno, se veía que salió de la cueva. Algún desliz que se mandó el abuelo por ahí. El abuelo en alguna visita al pueblo, al almacén del pueblo. Bueno, y la historia arranca que hay como justamente un póster que las cosas se empiezan a mover de su casa, los juguetes, la lámpara le empiezan a atacar y él se empieza a defender, defiende a las hermanas. Y ahí lo llama el padre por teléfono, la primera llamada que tiene, y le dice, bueno, que puede ser esto, que esté relacionado porque él tiene poderes psíquicos, como el abuelo que estaba... el abuelo estuvo investigando el tema de los poderes psíquicos, entonces él los hereda. Y que él con 12 años tiene que salir a salvar al mundo y a toda la humanidad. Claro. Así arranca el juego. Así como Pokémon, que a los 10 años lo tiran de la casa. Claro, bueno, anda a salvar al mundo. Historia japonesa. Bueno, y un juego bastante bizarro también, porque los personajes con los que uno primero se enfrenta son perros, cuervos que están fumando y hippies. Okay. Sí, o sea, los hippies son los enemigos número 1. Y bueno, a medida que va avanzando el juego, el personaje va aprendiendo más poderes, se va haciendo más poderoso, como todo RPG de la época.
durante su aventura va conociendo distintos amigos. En esta, la primera aventura, se hace amigo de Joey, que es un chico nerd, que cuenta la historia de que sufre bullying en la escuela y se esconde. Ana, que era otra chica también que tiene poderes psíquicos. Y después aparece un tercer personaje que era Teddy, que era, o sea, estos tres eran chicos y aparece Teddy, que era un mayor de edad, que se junta con estos chicos y lo decide acompañar en su aventura. Pero como el juego únicamente te permite tener 3 personajes a la vez, este Teddy lo corre justamente a este Joey, porque dice no, que era un debilucho, y te lo saca. Claro. Y siguen la aventura de estos 3. Pero después, más adelante, como que reflexiona y pierde una batalla y dice no, la fuerza bruta no es todo, también necesitas otras cosas. Y de eso se trata el Mother, del sentimiento y del vínculo que va generando el protagonista con los demás personajes. Y bueno, ahí se vuelve a sumar Joey al grupo. Vas avanzando por el juego. De hecho, hay anécdota técnica de que la última parte del primer juego es súper complicada, es muy difícil de avanzar porque no está balanceada. Y ahí cuenta Itoi que lo que pasó es que no llegaban con los tiempos, entonces la última parte como que nunca la pudieron balancear. Claro. Y quedó totalmente difícil. Y es muy difícil. De hecho, yo al primer Mother lo jugué sin saberlo, pero jugué una versión parchada mucho más moderna, que o sea, tenés mapas enormes y lo que tenía el parche que podías correr, por ejemplo, porque si no, no llegabas más de un lado al otro. Y esta última parte ya está un poco más balanceada porque también si no es imposible. Toda la historia esta se trata de que volviendo a los 80, cuando esta pareja es abducida, la mujer se encariña con un bebé alienígena que era súper poderoso, era como el futuro de los alienígenas, el más poderoso de todos, mientras que George se pone más a investigar el tema de los poderes psíquicos que tenía estos alienígenas. Entonces, ahí no cuentan bien de si George se escapa, si lo dejan, pero la cuestión es que George se escapa con el tema de los poderes psíquicos, aprendiendo los poderes psíquicos, sí. Y estos alienígenas prometen destruirlo, porque no querían que los poderes se desparraran por el mundo y que los humanos tengan esos poderes, pero deciden esperar a que este bebé superpoderoso crezca y que él se haga cargo de destruirlo. Historia japonesa. Sí, eso, que no tiene sentido. Lo podemos destruir ahora, claro. Que no se va a hacer nada. No, vamos a esperar que el bebé crezca y lo vamos a montar. Como las películas de Hollywood, ¿viste? Cuando tienen al bueno todo en una silla y el malo le explica todo el plan y lo deja, se va y tipo lo deja con una maquinita. Claro, sí, tal cual. Bueno, son historias. Y bueno, justamente cuando el equipo de 3 niños se llega a enfrentar a este alienígena súper mega poderoso, mientras este alienígena se enfrenta con los humanos, como que empieza un diálogo ahí, le empieza a decir cosas, a jugar con los sentimientos, y justamente lo que tiene la final de este juego es que no se le gana peleándole al alienígena con fuerza y atacando, o sea, por lo cual podrías haber terminado el juego ni bien hubieses comenzado, pero bueno, claro. Tienes que llegar hasta ahí. Entonces ahí ya te da un guiño de que el juego no es todo violencia, no es todo fuerza, sino que hay otras cosas. Hay algo más. En definitiva, que el alienígena es débil contra los sentimientos humanos. Y ahí es cuando entre ellos batallando descubren algo y que hace que este alienígena pierda la batalla. Bueno, ahí perdiendo esta batalla, el alienígena se va de la Tierra. Y bueno, este juego había salido en el 89, como había dicho, para la Family. Que no tiene los grandes gráficos, la música es muy linda, sí, pero los gráficos no son la gran cosa, los mapas son muy grandes, pero bueno, era justamente por era un juego muy grande y había que comprimir por todos lados. Claro. Para el 94 sale Earthbound. ¿Por qué se llama Earthbound y no es Mother 2? En realidad en Japón se llama Mother 2, pero en América se llama Earthbound. Porque en un principio habían pensado que como ya le habían ganado al alienígena en la Tierra, la continuación iba a ser en el espacio. Entonces se iba a llamar Spacebound. Pero se dieron cuenta que haciéndolo en el espacio como que no iban a recorrer mucho, iba a ser todo muy monótono. Claro. Decidieron hacerlo en la Tierra y le pusieron Earthbound. Y de ahí también hay un guiño más adelante que vamos a ver para el 3, que justamente el juego se llamaría Mother Earth. Porque también hay una cuestión ahí de ecología, de cuidar el planeta, sobre todo en la tercera entrega. El Earthbound sale en el 94 acá en América y salen con la peor
publicidad del mundo porque lo presentaban como un juego vulgar, que era que había pedos, que había moco, que había pelo. Te venían en la revista te venía una hoja para que raspite y tenían olor a cosas feas, porque decían que... Y el juego, es más, la tapa del juego de América está el personaje principal montado en lo que es otro personaje, porque no es ni siquiera un robot, manejándolo como si fuese un robot. No tenía, es más, venía con una guía explicándote cómo pasar el juego porque pensaban que los americanos eran tan tontos que no lo iban a poder pasar solos. Y la verdad que no lo compró nadie el juego. O sea, tuvo muy poca venta el juego para cuando salió en el 94. Que es totalmente desalineada la campaña de marketing con el juego ahí. Claro, porque en el 94, ¿qué es lo que pasaba? Estaba Burgerman. Sí. Y Burgerman era un juego malísimo, pero la repegó. Vendió un montón, sí, vendió un montón. Y bueno, entonces como que pensaron en apuntarla por ahí. Es más, el mismo Shigeru Miyamoto pensaba que este juego iba a vender 3 millones de copias. De hecho, fue el primer JRPG que Miyamoto terminó. De hecho, se le había sobrescrito la partida y había perdido todo lo que había hecho y empezó a jugarla de nuevo. Y le encantó y dijo, no, este juego vende 3 millones de copias y vendió 150.000 juegos, nada. Bueno, y ahí es que, nada, entonces justamente para empezaron a desarrollar el Mother 3, ni siquiera pensaron en el mercado americano. El 1 no había salido, el 2 fue un fracaso, entonces el 3 ni le dieron mucha bola. Ahí estamos viendo algunos gráficos. Es el 1, es el primero. Es el primero, claro. Que, como te digo, los gráficos son re básicos, pero la historia, los diálogos, tiene muchísimos diálogos y todo eso te hace que te vaya metiendo. Bueno, otro detalle, mientras estaban haciendo el Earthbound 2, les tomó muchísimo tiempo de desarrollo. Estuvieron 5 años haciendo los sprites para el Super Nintendo y llegó un momento que no avanzaban con el código, no podían terminar el juego y ahí aparece Satoru Iwata, que había terminado de desarrollar Kirby. Satoru Iwata era un crack programador, fue presidente de Nintendo años después. Y bueno, le pidieron ayuda a Iwata. Y Iwata dijo, bueno, tienen 2 opciones. O seguimos con el código que ustedes tienen y tardamos 2 años más arreglando el código que tienen, o borro el código y arranco yo de cero con el código y en 6 meses lo tienen listo. Y en 6 meses lo tuvo listo Iwata. Era un crack. Fenómeno Iwata. No, era un crack. Sí, Iwata, algún día voy a hablar de Iwata, pero era la verdad que hacía cosas... Él decía que no había nada imposible para un programador. Y de hecho terminó haciendo gran amigo con Itoi después del desarrollo de este juego. Banco, vos sabés que yo tengo contacto con desarrolladores muchas veces por mi trabajo, y hay veces que me dicen no se puede, y yo le digo no existe el no se puede. No existe el no se puede. No, claro. ¿Usted también con eso? Sí. Que se vayan a ver la historia de Iwata. Claro, ahí está. Yo tengo a alguien en mi trabajo que dice que no acepta los no. Es que en programación y el Entonces, no se puede. Entonces no es va. verdad. Sí, el no se puede no va. Siempre hay una solución. Siempre hay una forma de hacerlo. Sí. Bueno. La historia un poco del juego, de qué se trata el juego del Earthbound o Mother 2. Bueno, la historia del primero había sido en los 80s, este es en los 90s. Y acá viene otra cosa que no cierra la historia. Porque decían que justamente Ness, que es el personaje de esta segunda entrega, sería el hijo de Nintendo, que era el personaje de la primera entrega. Tema que pasaron, en la primera entrega el personaje principal tenía 12 años y pasaron 10 años y ahora tiene un hijo de 12 años. Algo turbio. Algo ¿Cómo? turbio. No, eso no me dan las matemáticas. No te dan, bueno, por eso. Claro. Por eso que después salieron a decir, no, que el juego en realidad como que no era continuación, sino que son como historias paralelas y uno puede, porque sí, unos líos ahí. En 10 años tuvo un hijo de 12 años. Unas novelas de Mega son esas. Sí. Claro, más o menos. Pero bueno, y la idea era de enfrentar a este alienígena, Gaigas, que era ya mucho más poderoso de lo que había sido en la primera entrega. Y bueno, también la historia arranca así, que este pequeño chico con poderes psíquicos sale de la casa y empieza a hacer un grupo de amigos de otros niños y van avanzando. Y tratan en el primero va consiguiendo música, en el segundo también, y va desarrollando más poderes a medida que va juntando esas melodías. Y tiene toda una historia así muy, muy entramada, pero bueno, la parte más importante como más al final es que justamente este niño tiene un momento que cae en un sueño, empieza a tener pesadillas y se tiene que enfrentar contra lo que representaría sus más grandes miedos. Y les tiene que vencer. Una vez que les vence esos miedos, se despierta esa pesadilla y se siente mucho más fuerte. Y ahí es cuando está listo, como preparado, como para enfrentarse a este gran alienígena.
¿Cuál es el problema? Este gran alienígena ya es un devorador de mundos, es una bestia que no tienen chance de pararlo. Entonces ahí viene otra trama de la historia de que tienen que viajar en el tiempo al pasado para cuando este Gaigas no era tan poderoso para ver si le pueden vencer. El tema es que como no sabían, sus cuerpos no iban a resistir el viaje en el tiempo, hacen un experimento de pasarle sus almas a unos robots, que podía fallar y los chicos se podrían haber muerto y claro, muerto toda la humanidad, pero bueno, aceptan el desafío y pasan sus almas a unos robots. Estos robots viajan al pasado y la cuestión es que van a enfrentarse a este Gaigas, pero cuando Gaigas era un feto. Ahí está la parte también súper controversial de la final del Airbound, que están peleando contra un feto que es súper poderoso y les habla, y que ese feto como que ve en el futuro también y le empieza a tirar diálogos. Y acá también como que no se le gana a la final peleándole, sino con sentimientos. Pero acá le dan una vuelta de tuerca porque no es de la misma forma que le ganan en el primer juego, sino que en un momento, como todo juego de RPG que vos tenés, cada vez que te toca el turno a un personaje tuyo, atacar, magia, objeto, defenderte, correr. Bueno, acá en un momento vos te das cuenta que uno de los personajes como que le sale otra opción. Entonces vos cuando usás esa opción, es como que empieza toda una trama, justamente de que habla de sentimiento, de amistad y todo eso, y bueno, de ahí logran vencer por segunda vez a este Gaigas. Este juego se extendió muchísimo. En un principio pensaban que iba a ser un cartucho de 8 megas, pasó a ser un cartucho de 24 megas, 4 veces más tamaño. Mira. Y mucho se debe más que nada al tema de los diálogos, claro, de los diálogos de cada personaje y todo. A Miyamoto, acá está el dato, a Miyamoto no le gustaban los juegos de rol y convengamos que Zelda no es un juego de rol JRPG clásico, sino que es más una línea directa, sí. No tenés tanto... Pero bueno, de hecho Link no va subiendo a nivel y todo eso como todos los JRPG. Que no le gustaban porque él lo que notaba que todos los JRPG era como siempre el personaje arrancaba en menos 100 hasta el 0. Claro. Cuando él decía que no, que en realidad tenía que arrancar en 0 y llegar hasta el 100. Como que él notaba que no estaban mal encargados. Por ahí también por eso los Zelda son distintos en todo ese sentido. Y que bueno, cuando él juega al Airbound le encantó y bueno, dice que ese juego tenía que vender 3 millones de copias y bueno, terminó vendiendo 140.000 en cosas. En esta entrega de Super Nintendo es donde hay más guiños todavía al tema de los Beatles. Por ejemplo, cuando uno va cargando los nombres de los personajes, acá hay una opción de ponerlo al azar. Y una de esas series de nombres son justamente los de los Beatles. Y el de la nena le pone Yoko. Ah, mira. Hay un momento que van por un museo y hay un submarino amarillo. Y hay una de las canciones que es Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, pero o sea, ni le cambiaron pero en nada. No le cambiaron nada. Es el tema, lo hicieron, lo subieron. Bien. Y bueno, y después de esta segunda entrega, sigue una tercera entrega que se llama Mother 3, que también salió. Este era un proyecto que había sido empezado a ser desarrollado para la Nintendo 64 Disk Drive, que fue un accesorio que no salió solamente en Japón con 6 juegos. Este juego justamente nunca se terminó en esa, que era como una disquetera láser para la Nintendo 64. O sea, en vez de ponerle CD, ponías unos disquetes láser que tenían más memoria. Se terminó cancelando. Hay un footage de bastantes presentaciones, animaciones, pero bueno, eso se canceló. Después iba a ser para la GameCube, tampoco salió. Y bueno, se terminó saliendo años después, en el 2006, para la Game Boy Advance. Que justamente cuando lo sacaron tantos años después, como que sacaron justamente una reversión del Mother 1 y 2 para Game Boy Advance primero, para que la gente se acuerde del juego, y después para jugar el 3. Y el 3 ya es un juego mucho más distinto. Yo el 3 también lo terminé. Ocurre 10.000 años después del Airbound. Se fueron un poquito más adelante. Se fueron mucho más para adelante porque justamente se trata de que la Tierra ya fue destruida, pero que en realidad lo que la terminó destruyendo fueron los mismos humanos, con su codicia y con sus guerras. Claro. Entonces todos viven en pueblo y viven del trueque, no hay capitalismo y todos son felices. Hicieron pelota a todo. Hicieron pelota a todo. Bueno, y se trata de la historia de 2 hermanos gemelos, que la madre muere por defenderlos a ellos, y después de esta trágica que se muere la madre, también como que al poco tiempo uno de los 2 gemelos se pierde, no lo encuentran nunca,
Y también ahí cobra protagonismo uno de estos dos gemelos que se llama Lucas, que es otro de los personajes que después aparecen en el Smash Bros. Y otro nenito con rubito, bueno, es Lucas de este juego. A diferencia, este es un juego mucho más pulido también. O sea, a diferencia del otro dos de cómo te cuenta la historia, este va por capítulos. Y aparte este ya salió para la Game Boy Advance. Te cuenta con capítulos que te va poniendo en la piel de distintos personajes, que después también como que te enfrentas a esos personajes, son personajes que te ayudan y ya estuviste en las pieles de ese personaje. Está muy, muy bien pensado cómo te maneja todo eso. Y también hay un salto en el tiempo, en la historia de este juego, y que empieza a aparecer el capitalismo. Uno de los personajes trae el capitalismo, trae monedas, y todos empiezan a interesar por las monedas y empiezan a meterle el protagonismo. Otro detalle también de color de este juego es que hay 6 hermanas trans, que son lo que le enseñan al personaje principal a usar sus poderes psíquicos. Mira qué loco para la época, porque no se solía utilizar. No solo se solía utilizar, pero hay también un guiño que es como que son muy cariñosas con el nene, pero con un momento le dicen, yo nunca voy a poder ser tu madre. Claro. Y también ahí en el primer juego ya, Itoi como tenía muchos amigos de la comunidad gay, hay un nene también que es gay. Ah, mira. Pero es un personaje así que vos pasás y hablas con él y no te conoces, como que ya él le metía guiños. Claro. Pero también el tema este de las 6, porque en realidad son 7, pero hay una que después no quiero spoilear nada, pero hay una que después aparece, también tiene mucho que ver el tema este de aceptarse como es uno. Claro. Entonces por eso juegan con todos los sentimientos, la verdad. Mirá, qué loco, porque en la época no era nada. Por eso es como también de aceptarse a uno, de qué es lo que uno quiere. Es un juego, por eso también es tan grande la franquicia, por eso también. Claro. No es un JRPG más. Claro, fue distinto. Fue distinto al resto. Bueno, y la final justamente se trata de la pelea entre aparece este segundo hermano que estuvo desaparecido todos estos años, y es la pelea entre los dos hermanos. La batalla final, digamos, pero el hermano no es el malo, pero sí la batalla final. Y ahí está también el tema de los sentimientos de la madre, de hacerlo recordar, de que eran hermanos. Claro. Y que si se peleaban, se querían. Y bueno, ahí también hay toda una serie de emociones y recuerdos que tiene. Y el final es abierto. El final te termina como que termina y puede haber explotado el mundo o salvarse el mundo y no te cuenta. Y termina así abierto. Y termina ahí. Y justamente... Itoi dijo, no, acá se termina, no hago más Mother, la historia termina ahí, cada uno lo interpreta. No tengo ganas de darle un final, que hagan lo que quieran. No, porque se lo dejó a los jugadores, que el jugador decida qué es lo que pasa, que él considere, o sea, de acuerdo a cómo fue evolucionando con los personajes y pensando con los personajes, porque depende si el personaje es bueno o el personaje es malo, qué es lo que va a pasar al final. Claro, al estilo del final de Evangelion, es medio... Vos sabés que cuando estaba viendo esto, tiene mucho de Evangelion. Bueno, y justamente dijo que no va a haber Mother 4. Hay un proyecto de gente fascinada que está haciendo como un spin-off, que sería un Mother 4. Pero también Itoi dice que también empezó con toda esta historia de Mother porque él tenía una hija muy chica, que él se divorció de la madre de la hija y también como tenía todos estos conflictos. Y al día de hoy la hija es grande, entonces ya no tiene estos conflictos. Claro. Como que también ya perdió ese interés Así que lo dejo ahí cerrado y bueno, ahí termina la saga de Mother. La saga Mother. Y los personajes que uno se preguntaba de dónde salían estos personajes, Lucas, Klaus, Ness, Nintendo, bueno, son todos salieron todos del Mother. Saludos al abuelito Kraken que se anda sumando ahí en Twitch y anda saludando. Viste, che, dice, te dije que todo se iba a arreglar para Microsoft, arriba Game Pass, dice el abuelito Kraken. Así es, se arregló todo, salió todo bien. Así que nada, salimos ganando los gamers principalmente, que es lo más importante. Vamos a pasar a un tema musical antes de pasar al tercer bloque de la semana. Y en este caso traemos a Serenity con el tema Reflection. Lo escuchamos y seguimos con más noticias.